Y voy a permitirme hacer la lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Filipenses 2, 5 a 11. Dice el texto, y usted siga con su vista, por favor, y escuche esta expresión bíblica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí la lectura de la palabra de el Señor. Solamente el versículo 9 lo repito. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amados hermanos, la predicación de esta tarde será sobre este versículo solamente. Vamos a tener dos predicaciones de la exaltación de Cristo. Esta, en donde hablaremos de esta condición del Señor cuando dice que le exaltó Dios hasta lo sumo. Luego la próxima semana estaremos hablando más particularmente de la responsabilidad de toda la creación al doblar sus rodillas delante del que está sentado en el trono y al Cordero. Así que entonces hoy estaremos solamente meditando sobre el versículo número 9 y la expresión de lo exaltó hasta lo sumo. Sirva de contexto y un poco para recapitular la meditación de la palabra a lo largo de estas semanas, que hemos estado hablando acerca de Jesucristo y el ejemplo que Él tiene para con nosotros, y de que a nosotros hemos sido exigidos por su palabra que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En realidad hemos estado tocando el tema de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses sin salirnos del contexto de toda la carta, sin hablar de una doctrina específica, descontextualizándolo de la carta en la que está escrito. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde su encarcelamiento en Roma, esta carta junto con otras. Y esta carta que está escribiendo es una carta que nos genera un poco de nuestra atención, de emoción incluso, de pensar que el apóstol Pablo está encarcelado esperando pues quizá que le den una sentencia de una ejecución posible. Y en medio de una circunstancia tan adversa como es estar en prisión, él está teniendo una carta de gozo. Hemos dicho que más de 16 veces de manera implícita o explícita está pensando en el gozo, está hablando del gozo, del contentamiento, de que tenemos que estar contentos cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Está hablando de que nos tenemos que regocijar en el Señor siempre. Él dice esto en el capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, que estemos gozosos en medio de una condición tan adversa. ¿Qué cosa? Es como un asunto que va en contra de la lógica del ser humano. En medio de una tribulación, en medio de una situación difícil, gozo. Pero eso es lo que el apóstol ha enseñado a lo largo de lo que hemos estado estudiando de esta maravillosa carta. Pero nos hemos metido al tema de que si nosotros estamos consolados en Cristo, que si nosotros tenemos esta condición, si hay una comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, pide que nosotros completemos su gozo, sintiendo, dice la palabra, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que no hagamos nada por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el apóstol que no miremos cada uno por lo nuestro propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este asunto que hemos ya hablado no solamente tiene que ver con lo que él piensa, sino con lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su actividad, en su actitud. Él mismo hizo esto. Él mismo pensó en otros primero que en él mismo. Él vino a servir y no para ser servido. Él enseñó a través de su ejemplo cómo debe de ser la conducta del creyente. Sin embargo, el apóstol va a una esfera mayor y nos enseña
la doctrina maravillosa de la humillación y de la exaltación de Cristo. Hemos hablado de que el Señor Jesucristo tuvo en sí mismo estas dos naturalezas, humana por un lado, divina por el otro. Y ya dijimos que no es mitad una y mitad a la otra, sino es completamente Dios, es completamente hombre. Hemos aprendido también que la humillación del Señor Jesucristo no inicia en el momento de la última semana de su vida, en la semana que le llamamos de pasión, sino empieza en la encarnación. ¿Qué necesidad había de que Cristo se encarnara en una mujer pecaminosa y que naciera del vientre de una mujer imperfecta para mostrarse al mundo? Esto ya muestra pues un estado de humillación. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo nos lleva a Cristo, dice que tenemos que tener este sentir que también hubo en él, y dice que él está venciendo en forma de Dios, y habló acerca de que se despojó, y hablábamos de que una versión dice se vació a sí mismo, y dijimos que se vació de su relación favorable con respecto de la ley, se vació de sus riquezas, siendo el rico, se hizo pobre. Él en esta condición de humillación también renuncia a su gloria eterna, esa condición en la que estaba, en donde todos les viene pleitesía, y viene a vivir en un mundo en donde realmente todos al revés, en lugar de darle pleitesía, dice la palabra de Dios en la profecía, fue desechado por los hombres. Fue menospreciado, fue insultado, fue llevado a la cruz y se hizo obediente. El Señor Jesucristo, haciéndose en forma de siervo y en forma de hombre, se hizo obediente. Una obediencia activa, pudiendo zafarse de esta condición, se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte veíamos, sino a una de las peores muertes, sino la peor, que es semejante a 1000 muertes, la muerte de cruz. Una muerte a la que él se entrega voluntariamente, porque además así está profetizado, y él, estando en esta condición de hombre, estando en esta condición semejante a nosotros, va a la cruz para ser obediente a la cruz. ¿Había algún propósito detrás de esto? Por supuesto. Era un propósito vicario, un propósito de sustitución. Él vino a la muerte de cruz para que nosotros no experimentáramos la condenación, la muerte. Y él entonces estaba en este estado de humillación. Pero el estado de humillación no se queda solamente en esta historia. Nosotros recién acabamos de estar estudiando y de estar meditando sobre los últimos acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo, y veíamos cuán cruenta fue su muerte. No solamente fue aniquilado y ya, sino que de verdad padeció. Él sufrió, él pasó por lo peor, por la más angustiosa situación. Bueno, él era experimentado en quebranto, él era el único que podía experimentar semejante condición, pero se entregó a una muerte horrible, y todo el proceso de menosprecio, de insultos, de golpes, de corona de espinas, de llevar una cruz pesada hasta donde iba a ser crucificado, luego crucificado, sus manos clavadas, su costado traspasado, sus pies clavados, nos muestra pues una situación bastante deplorable, una condición terrible en la que él se entrega voluntariamente. Dice la Escritura, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a esto. Él no dijo, yo soy Dios, a mí no me van a hacer esto, yo me voy a librar, y haya mandar una gran multitud de ángeles para que lo libraran de semejante situación. No lo hizo. No lo hizo. ¿Sabe por qué? Por amor a sus elegidos. Por amor a aquellos que el Señor le había entregado, por amor a aquellos que no solamente estaban creyendo, sino que iban a creer en Él, en ese sacrificio. Se hizo obediente pues hasta la muerte, y muerte de cruz, en esta condición de humillación. Él se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no quedó ahí. Recién pues en la Semana Santa que acaba de pasar estábamos hablando de que era absolutamente necesario que el Señor Jesucristo padeciese, muy necesario. Era necesario que Él muriese también. Era necesario que fuera sepultado, por supuesto que sí era necesario. Era necesario que resucitase, necesario para nuestra propia resurrección. Era necesario que ascendiera al cielo. Y era necesario que el creyente de su época y nosotros entendiéramos que no solamente Él resucitó y ascendió, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, según reza
el credo que recitamos y según está constatado en la Escritura. ¿Cómo le llamamos a esto? Porque el estado de humillación termina hasta la muerte y muerte de cruz. El estado de humillación termina cuando Él es enterrado vilmente en una tumba prestada, pero después de 3 días, entonces el Señor Jesús resucita. Empieza esta condición de exaltación. Resucita, pero no resucita por el poder de una voz que está fuera de la tumba y que le dice ven fuera, como Él lo hizo con Lázaro. Él resucita con el poder de su propia fuerza. Él resucita por una autodeclaración hecha antes de que Él fuera muerto. Él resucita porque Él había dicho que al tercer día resucitaría. Siendo Dios, en una autodeclaración, en una autodeterminación, sin la necesidad de que nadie de afuera le dijera ven fuera, con el propio poder de su fuerza sale de la tumba, resucitado. Pasa un tiempo con sus apóstoles, que asombrados de su resurrección no le creen, tiene que comprobarlo, y luego entonces va a ascender al cielo y va a entronarse a la diestra de su Padre. A esto le llamamos la exaltación. Pero el apóstol Pablo va dirigiendo nuestra mente, no solamente históricamente, sino además nos va poniendo teológicamente en nuestra mente lo que significa ser exaltado. Hay una frase, y solamente una, sobre la que meditaremos y estamos meditando en esta tarde. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios. ¿Por lo cual Dios? ¿Por lo cual qué? Por lo cual su humillación. Por lo cual toda la obra que hizo. Por lo cual, habiendo sido obediente al mandato de su Padre, siendo obediente a lo que Él había querido. Recuerden ustedes que el Señor le había dicho a su Padre en Getsemaní, Señor, que si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor, Dios su Padre, le había mandado esta obra expiatoria, le había dicho que esto tenía que suceder, él mismo se sometió voluntariamente. Y entonces dice el apóstol Pablo, por lo cual, dicho o dada la obediencia del Señor activa, para coronar su trabajo, y además para cumplir con la Escritura, dice la Escritura, por lo cual Dios también, no solamente los sostuvo en esta condición de humillación, pero ahora también, dice la palabra, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Pero qué significa esto? Nosotros le damos una lectura rápida al texto y podemos nosotros tener definiciones de la palabra exaltar, porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿no es cierto? No tenemos una tendencia hermenéutica que buscamos nosotros en la interpretación gramático-histórica, en donde nos preguntamos, ¿y qué significaba eso justo en la época en que se dijo? ¿Cómo fue y qué palabras utilizó el apóstol Pablo para hablar de que le exaltó hasta lo sumo? Nosotros tenemos 2 palabras aquí, exaltó hasta lo sumo, en realidad 3. ¿Qué significa? ¿Cómo significaba en la época en que fue escrito? ¿Qué significaba pues en aquel momento? En realidad, cuando el apóstol escribió lo exaltó hasta lo sumo, no utilizó 3 palabras, exaltó hasta lo sumo. No utilizó varias palabras, no una frase, una sola palabra. Y para esta palabra utilizó un prefijo. Ahora, deténgame un poco de paciencia, porque es importante hablar del prefijo. Quizá los asuntos gramaticales no son para su entender importantes, pero para la interpretación del texto son sumamente importantes. Hay un prefijo, y el prefijo que utilizó el apóstol Pablo fue hiper. Este hiper es muy importante. Acá la traducción dice lo exaltó hasta lo sumo, pero la palabra original dice hiper, de tal manera que puede traducirse como hiper exaltado. Algunos incluso dirían súper exaltado, otros ultra exaltado, otros mega exaltado. Póngale el adjetivo que quiera,
Póngale el prefijo que quiera. Como quiera que sea, la expresión hiper, algo tiene que decirnos de la condición de la exaltación de Cristo. Cuando nosotros queremos exagerar algo, decimos hiper, super, ultra, hiper, uper, ¿no? Es decir, le ponemos un montón. Hacemos bastantes expresiones para decir que algo es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Alguna vez quise saber por qué en nuestro propio idioma, ¿no?, algunos mercados son hiper y otros super. No he podido entenderlo. En realidad, supermercado o hipermercado. Quizá los que han puesto estos títulos no entienden en realidad cuál es la diferencia. Pero si tuvieran la intención hermenéutica, gramatical del sentido de las palabras, tendrían que hacer de hiper un mercado más grande que el super. Ahora cuando nosotros vamos a hacer compras, ya hasta quitamos el mercado y decimos vamos al super. Pero super e hiper pueden usarse de manera indistinta, ¿no es cierto? Pero hiper es más que super, ¿no? Siendo muy curioso, supe que algunos dicen que super es solamente donde venden comida e hiper es donde venden de todo. Pues me parece que está bastante desmedido. Sin embargo, hay una diferencia pequeña. Hoy día seguimos sin saber qué diferencia hay entre hipermercado y supermercado. Como quiera que sea, de todas maneras sabemos que hiper habla de algo que trasciende, va más allá de la capacidad de entendimiento. De repente tenemos nosotros el antónimo de hiper, que es hipo, y podemos entender que hay algo hipo y algo hiper. Y entonces nos confunde, ¿no es cierto?, por los prefijos. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y de repente entonces nos confunden, pero son totalmente diferentes. Pero el prefijo aquí en esta expresión tiene que ver con que el Señor Jesucristo fue hiperexaltado. Fue exaltado muchísimo más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Algunas expresiones pueden utilizar súper exaltado para hablar de que la exaltación de Cristo fue muchísimo mayor de lo que nos podemos imaginar. Porque ninguno de nosotros puede tener, pues, en su mente limitada el concepto de la hiperexaltación de Jesucristo. La hiper es crecer muchísimo más el concepto. Por eso quizá el hipermercado es muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Y la hiperexaltación tiene que ver pues con que el Señor ha sido trascendentalmente exaltado, que trasciende la capacidad de entendimiento. El Señor lo levantó a la altura más excelsa imaginable. ¿Pero por qué hace esto el apóstol? ¿Por qué lo hace? ¿Sabe por qué? Porque él mismo y en la Escritura hay testimonio de que nosotros al final del tiempo seremos exaltados. Seremos exaltados. Y habría que contrastar la exaltación nuestra versus la exaltación de Cristo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere necesario. Hay una verdad incuestionable. ¿Sabe qué? Cuando muramos, seremos exaltados. Seremos exaltados. Seremos puestos en un lugar de honor. Compartiremos juntamente con Cristo muchas cosas. ¿Pero será Cristo exaltado igual que nosotros? No, de ninguna manera. Él será hiper exaltado, súper exaltado, mega exaltado. Y la diferencia es importante, porque ciertamente nosotros seremos exaltados, pero Él será tremendamente exaltado. ¿Iremos al cielo nosotros? Sí. El testimonio de la Escritura es que vamos al cielo. Dice el Señor: quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Y dijo: vendré por ustedes y los llevaré allí. Los tomaré para mí mismo. Nuestro destino, amado hermano, es el cielo. El cielo maravilloso, y no es la nube que está en el cielo. No estaremos brincando de nube en nube. Estaremos en la presencia del Señor, en el cielo.
Pero la pregunta es, cuando el Señor Jesucristo fue exaltado, ¿fue llevado a este cielo? No. La expresión súper exaltado tiene que ver con que el Señor no solamente fue llevado al cielo, sino traspasó los cielos. Traspasó los cielos. ¿Sabe qué dice Hebreos 4:14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No solamente el Señor Jesucristo fue al cielo, sino que traspasó los cielos. Los traspasó. No solamente fue al cielo, sino que fue hecho más sublime que los cielos. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y escuche, hecho más sublime que los cielos. Nosotros solo vamos al cielo, solo eso, pero Él traspasa los cielos. Él es hecho más sublime que los cielos. Nosotros solamente vamos al cielo, pero Él sube por encima de todos los cielos. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo que lo exaltó hasta lo sumo, dice, es hiper exaltado, trascendentalmente exaltado. No solamente va al cielo, sino que los traspasa. No solamente va al cielo, sino que es hecho más sublime que los cielos. No solamente va al cielo, sino que subió por encima de todos los cielos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que lo exaltó hasta lo sumo, está enseñando que el Señor es tremendamente, trascendentalmente exaltado. No como nosotros, sino mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Iremos al cielo? Sí, pero Él va más allá. ¿Seremos exaltados? Sí, pero Él es mucho más. Es hiper, super, mega, ultra exaltado. Mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ese es el grado de la exaltación. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de la exaltación? No solamente que el Señor traspasa los cielos, es hecho más sublime que los cielos, no solamente que subió por encima de todos los cielos, sino la consecuencia de la exaltación, a partir de su obediencia santa, a partir de la obediencia que estuvo en el estado de humillación en su condición de hombre, la consecuencia es que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice Efesios 1:20 y 22, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta era, sino también en la venidera. Está sentado a la diestra del trono de Dios. Como resultado, como consecuencia, de su exaltación. Pero no solamente esto, sino que nosotros habíamos visto que el Señor, cuando fue humillado, cuando se despojó, cuando se vació a sí mismo, renunció a su riqueza celestial. ¿Sabe qué? Ahora el Señor no solamente ya fue exaltado, sino que al que fue pobre, Él volvió a ser rico. Aquel que fue desechado, ahora fue aceptado. Aquel que aprendió la obediencia, ahora se hizo cargo del poder y la autoridad de todo el universo. Dice Apocalipsis 5, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Imagínense esta imagen. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, y ahí está su estado de humillación, el cordero que fue inmolado ahora es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza,
honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo el poder al que aprendió obediencia, al que se sometió a leyes absurdas humanas, al que voluntariamente dejó que le insultaran, está entronado, sentado a la diestra de Dios Padre. Está en el trono y Él es digno de toda la alabanza, la honra, la gloria, el poder. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Porque fue hiper exaltado. No puede haber exaltación sin humillación. Porque si no hay humillación, ¿de qué es exaltado? Pero Él, siendo humillado, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Señor, en su infinita bondad, en su plan perfecto, lo entronizó para que Él recibiera el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Más adelante va a decir Pablo que ahora, al contrario, toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él tiene toda la autoridad, como el Jesucristo exaltado. Pero a nosotros, ¿eso qué? ¿Cuáles fueron los resultados de esta exaltación para el creyente? ¿Sabe qué? Que el Señor, al ser exaltado, toma posesión de su triple oficio, y no es porque antes no lo tuviera, pero ahora con toda autoridad y como rey, habiendo consumado y manifestado su triunfo sobre sus enemigos por medio de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, ahora lleva en sus manos las riendas del universo. Como rey, el Señor está en el trono gobernando su reino, gobernando al mundo entero. Como rey, ahora sí, como un rey legítimo, y no porque antes no lo fuera, sino se burlaron de su reinado y le pusieron una corona de espinas, pero ahora entronizado como rey, gobierna sobre toda la creación. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Está entronado como rey, gobernando sobre el universo. Hoy, ahorita, como profeta, por medio de su Espíritu, nos guía a toda verdad. Juan da testimonio de esto, citando al Señor Jesús, y les dijo: pero cuando el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Como profeta, entonces, el Señor Jesucristo, cuando fue súper exaltado, hiper exaltado, ¿no?, nos ha dado a través de su Espíritu la posibilidad de dirigirnos a toda verdad. Nos convence de pecado y nos dirige hacia la verdad como profeta. Pero como sacerdote, sobre la base de su expiación perfecta, no solamente intercede, sino que vive para siempre para interceder por los que por Él se acercan a Dios. Intercede hoy por nosotros. Hebreos 7:25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, que no puede ser retenido por la muerte, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, mi amado hermano, hermana, la hiperexaltación de Cristo, esa hiperexaltación que traspasó los cielos, que lo hizo mucho más sublime que los cielos, que lo puso por encima de todos los cielos, trajo como consecuencia su entronización y como resultado que como rey gobierne en el trono sobre toda la creación, incluyéndonos a nosotros. ¿Sabe qué? Jesús es nuestro rey soberano. Jesús es el que gobierna esta iglesia.
Jesús es el que gobierna el mundo entero. Al final toda la rodilla se doblará delante de su nombre. Como profeta nos sigue dirigiendo a toda verdad. Y como sacerdote, amado hermano, sigue intercediendo por nosotros. Todo eso solo porque fue súper exaltado. Porque como dice el apóstol Pablo, también Dios le exaltó hasta lo sumo. Este es nuestro Dios. Este es Jesús. Y ciertamente el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero eso la próxima semana. Hoy nos quedamos con que el Señor ha sido hiper exaltado, ha traspasado los cielos, fue hecho más sublime que los cielos, está por encima de los cielos, está entronado a la diestra de Dios Padre, como rey gobierna su creación, como profeta nos dirige a toda verdad, y como sacerdote sigue intercediendo por nosotros, porque ha sido hiper exaltado. Oremos. Amoroso Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque podemos escudriñar con cuidado las expresiones que nos dejan entender cuán maravillosa fue la obra de Jesús en su vida y en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su entronización. Alabado y glorificado seas, porque tenemos un Rey ciertísimo, un profeta maravilloso, un sacerdote que intercede por nosotros y que está más allá de lo que podamos imaginar. A ese nombre nosotros adoramos, porque es digno de recibir la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y nosotros le adoramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.